Durante el cumplimiento de mis funciones oficiales, me informaron sobre un programa de décadas de duración para la recuperación y la ingeniería inversa de fenómenos aéreos no identificados. ¿Tienes algún conocimiento personal de personas que han sido perjudicadas o lesionadas en esfuerzos por encubrir estas tecnologías? Sí. No estamos solos. Sí, es desconcertante. Es una alegación extraordinaria. Yo también he tenido muchas dificultades para creerlo. Cuando escuché las cosas que Dave Grush me contó, me quedé impactado. Y sí, en algunos casos tuve miedo. Todavía lo tengo. Este es David Grush, testificando bajo juramento ante el Congreso en junio de 2023. Este exoficial de inteligencia altamente condecorado está saliendo a la luz, afirmando tener información clasificada sobre programas secretos del gobierno, sobre ovnis y cuerpos extraterrestres recuperados. Grush dice que el gobierno no solo ha estado manteniendo esto en secreto, lo han estado haciendo ilegalmente, y cuando intentó llamar la atención sobre ello, sintió la presión en forma de represalias ilegales. Esto lo llevó a presentar una queja ante el inspector general de la Comunidad de Inteligencia, lo que a su vez lo llevó a testificar ante el Congreso. Pero, ¿qué afirma saber y cómo afirma saberlo? A partir de 2022, Grush comenzó a proporcionar al Congreso un tesoro de información clasificada grabada que se convirtió en cientos de páginas. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones se hizo pública hasta que se lanzó una entrevista bomba con News Nation en junio de 2023. Eres uno de los exfuncionarios de inteligencia más confiables del establecimiento de defensa e inteligencia de los Estados Unidos. Sí, lo era. ¿Se te confiaban los secretos más importantes? Sí. Lo que dijo se resumía en 4 afirmaciones principales. Número 1. Existen programas gubernamentales secretos, algunos de décadas de antigüedad, escondidos a simple vista, dentro de otros programas que tratan con ovnis recuperados de origen no humano, e incluso algunos completamente intactos. ¿A qué conclusión llegaste al final de tu tiempo en la Fuerza de Tarea UAP? Se me negó acceso en las Fuerzas Armadas de UAP a un amplio programa de recuperación de accidentes. Cuando dices recuperación de accidentes, ¿a qué te refieres? Estamos hablando de recuperar vehículos técnicos de origen no humano, ¿sabes? Llámalo nave espacial si quieres. Vehículos de origen exótico no humano que han aterrizado o se han estrellado. ¿Tenemos naves espaciales de otra especie? Sí, las tenemos. ¿Cuántas? Bastantes. Grush afirma que la primera recuperación de la que puede hablar data del año 36, aunque sugiere que ha habido recuperaciones incluso más antiguas. En 1933 fue la primera recuperación en Europa. En Magenta, Italia, recuperaron un vehículo parcialmente intacto. Se sabe desde hace mucho tiempo que el régimen del dictador Benito Mussolini documentó numerosos ovnis durante este tiempo. Este memorando interno de los servicios secretos italianos incluye dibujos rudimentarios de los ovnis. ¿Es verdad? ¿Es real? Sí, eso realmente ocurrió. Entonces, ¿el Vaticano estaba involucrado? Sí, y le contó a los americanos lo que tenían los italianos, y acabamos haciéndonos con ello. El gobierno italiano lo trasladó a una base aérea segura en Italia durante el resto del régimen fascista hasta el 44-45. Y ya sabes, el Papa Pío XII nos lo concedió. Dices que la Iglesia Católica, el Vaticano, saben sobre la existencia de inteligencia no humana en este planeta. Sí, absolutamente. Número 2. Estos programas han recuperado los cuerpos de los ocupantes de estas naves. ¿Tenemos cuerpos? ¿Tenemos especies? Bueno, naturalmente, cuando recuperas algo que ha aterrizado o se ha estrellado, a veces te encuentras con pilotos muertos. Y por increíble que parezca, es verdad. Todo el mundo que está viendo esto ahora mismo está mirando tu cara y se pregunta, ¿este tío va en serio? Voy en serio. Y ya sabes, estoy aquí corriendo un gran riesgo personal y un riesgo profesional evidente, hablando contigo hoy. Número 3. Los ovnis han herido a miembros del servicio. ¿Alguna de las actividades ha sido agresiva? ¿Ha sido hostil en tus informes? Conozco a varios colegas míos que resultaron físicamente heridos en la actividad, ya sea por un ovni o por personas dentro del gobierno federal. ¿Por parte de los ovnis o por gente del gobierno? Ambos. Número 4. Personas han sido asesinadas para proteger el secreto de estos programas. ¿Alguien ha sido asesinado que tú sepas o hayas oído hablar de él? Debo tener cuidado con esa pregunta. Dirigí a las personas con ese conocimiento a las autoridades pertinentes. Este es un momento crucial. Ha habido un encubrimiento de más de 80 años dentro del gobierno estadounidense. Ha habido una ocultación de la recuperación de naves espaciales no humanas.
Se ha ocultado la existencia de múltiples especies de inteligencias no humanas en este planeta. Por increíble que parezca, el gobierno de Estados Unidos posee no solo tecnología no humana, naves y otras tecnologías, sino también están en posesión de cuerpos alienígenas. He hablado con personas que me han dicho que han visto cuerpos de alienígenas. Por increíble que parezca, Roswell fue real. Han sido engañados los presidentes de Estados Unidos, la máxima autoridad ejecutiva del gobierno estadounidense. Han sido engañados por funcionarios ejecutivos del gobierno estadounidense que se tomaron la libertad de ocultar la existencia de este secreto tan sensible. No me importa si la gente dice que esto es una locura. No me importa si la gente se ríe o lo ridiculiza, porque sé por las fuentes con las que he hablado que esta historia eventualmente saldrá a la luz. Pero, ¿quién es David Grush y por qué el gobierno estadounidense se ha tomado sus afirmaciones tan en serio? David Charles Grush, nacido en 1987 en Pittsburgh, Pensilvania. No es cualquier denunciante, es un veterano condecorado de 36 años que ha estado sumergido en el trabajo de inteligencia en agencias nacionales clave. En 2009 se graduó de la Universidad de Pittsburgh con un título en Ciencias de la Física antes de unirse a la Fuerza Aérea. Como segundo teniente, en 2001, sirvió en Afganistán, donde recopiló inteligencia sobre las ubicaciones de líderes talibanes y fue condecorado con varias medallas por su servicio excepcional. En 2006 se unió a la NRO, Oficina Nacional de Reconocimiento, responsable de diseñar, construir y operar satélites de reconocimiento de alta tecnología. Estos satélites son esencialmente cámaras y sensores superavanzados en el espacio que recopilan datos de todo el mundo. Esto podría ser cualquier cosa, desde tomar fotos de bases militares en otros países hasta monitorear el cambio climático. Ha trabajado en numerosos programas de acceso especial con información clasificada especialmente sensible y para el Departamento de Defensa como asesor técnico en ciencia e ingeniería. En 2021 se unió a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, asesorando a DARPA. Su trabajo abarcó la gestión de satélites de reconocimiento y la provisión de datos críticos para la seguridad nacional, una agencia encargada de suministrar mapeo y análisis altamente detallados que pueden mostrar cosas como el terreno, edificios y otras características utilizadas para propósitos de seguridad nacional. Fue el investigador principal de fenómenos anómalos no identificados, analizando informes de ovnis que parecen operar en múltiples medios, es decir, aire, agua y espacio. También informó al grupo de trabajo sobre UAP, un programa gubernamental para recopilar avistamientos de UAP, que luego se transformó en la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios. Naturalmente, sus roles le han proporcionado una autorización de seguridad top secret, el nivel de autorización más alto en Estados Unidos, y su extensa experiencia le ha ganado la confianza de colegas dentro de la comunidad de inteligencia e informantes como los que trabajaron o están trabajando. Es un tipo con un historial impresionante y credenciales serias. Mientras servía en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, entrevistó a 40 trabajadores de dentro de estos programas, aunque no puede nombrarlos en un entorno público. Los escépticos notan la conveniencia de no poder divulgar información crucial para respaldar sus afirmaciones. Sin embargo, Grush ha dado esta información al inspector general y también ha ofrecido nombres, fechas, ubicaciones de materiales y básicamente todo lo que sabe a miembros del Congreso. Me han dicho durante bastantes años fuentes muy fiables en la comunidad nacional de inteligencia y científica que el gobierno estadounidense está en posesión de tecnología no humana, naves espaciales alienígenas, inteligencia no humana, es el nuevo eufemismo. Y en el curso de mi investigación hace algún tiempo me encontré con un tipo llamado David Grush. Y él renunció de los niveles más altos de inteligencia militar en Estados Unidos a principios de abril y trabajó más recientemente para la Fuerza de Tarea UAP. Era el líder de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial para la Fuerza de Tarea UAP en el Pentágono, que es la Fuerza de Tarea de Fenómenos Anómalos No Identificados. Y estaba investigando lo que él llamaba problemas de anomalía de tendencias medias,
que esencialmente es un eufemismo educado para ovnis, UAP, naves espaciales alienígenas. Y debo admitir, a medida que continué hablando con Dave, me di cuenta de que estaba en los niveles más altos de inteligencia de Estados Unidos y tuvo la amabilidad de hablar conmigo y compartir conmigo lo que sabía. La audiencia de julio de 2023 fue histórica con los pilotos David Fravor y Ryan Graves como testigos de un nivel nunca visto. Pero desde luego, el testimonio que más titulares causó fue el de David Grush, que subió el listón desde «hay objetos desconocidos invadiendo nuestro espacio aéreo» a «tenemos naves espaciales y aliens desde hace décadas». ¿El gobierno de los Estados Unidos ha tomado conocimiento de evidencia real de vida extraterrestre o de otras formas de inteligencia inexplicables? Y si es así, ¿cuándo crees que ocurrió esto por primera vez? Me gustaría utilizar el término no humano para denotar que no conocemos su origen y también para mantener abiertas más posibilidades, tanto científicamente como públicamente, como ya he comentado fue en los años 30. ¿Crees que nuestro gobierno está en posesión de ovnis? Absolutamente. Basándome en entrevistas a más de 40 testigos durante 4 años. ¿Dónde? Conozco las ubicaciones exactas, que fueron proporcionadas al inspector general y algunas a los comités de inteligencia. Realmente tuve a las personas con conocimiento de primera mano proporcionando una divulgación protegida al inspector. Señor Grush, como resultado de su trabajo gubernamental anterior, ¿ha conocido personas con conocimiento directo o tiene usted mismo conocimiento directo de naves de origen no humano? Sí, personalmente entrevisté a esas personas. Señor Grush, ¿tiene conocimiento directo? Hemos hablado con personas con conocimiento directo de que existen imágenes satelitales de estos eventos. Esa fue una de mis principales tareas en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. Y dado que procesamos y explotamos para difundir ese tipo de información, he visto varios casos, algunos de los cuales, a mi entender, sí, aunque dejé de trabajar allí en abril. Así que esa es la fecha límite de mi información. Pero personalmente revisé lo que llamamos recolección aérea y de otras plataformas estratégicas y tácticas que no podía explicar prosaicamente. Y eso que tengo un grado en física. ¿Ha visto usted o ha hablado con personas con conocimiento directo de que estas imágenes están relacionadas con localizaciones de accidentes, imágenes de lugares de los accidentes? No puedo discutir eso en una sesión abierta. Está bien. ¿Alguna de las actividades ha sido agresiva? ¿Ha sido hostil en tus informes? Conozco a varios colegas míos que resultaron físicamente heridos en la actividad, ya sea por un ovni o por personas dentro del gobierno federal. ¿Por parte de los ovnis o por gente del gobierno? Ambos. Entonces ha habido actividad por parte de extraterrestres o tecnología o seres no humanos que ha causado daño a los humanos. No puedo entrar en detalles específicos en un entorno abierto, pero al menos la actividad que presencié personalmente. Y tengo que tener cuidado aquí porque no divulgo técnicas operativas. Lo que presencié personalmente junto con mi esposa fue muy inquietante. Dices que el gobierno está en posesión de naves espaciales potencialmente no humanas basándote en tu experiencia y en extensas conversaciones con expertos. ¿Crees que nuestro gobierno ha establecido contacto con extraterrestres inteligentes? Esto es algo que no puedo discutir en público. Vale. En ese caso no puedo preguntarte esto. Si crees que tenemos naves estrelladas, como dijiste antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que manejaban estas naves? Como ya he declarado públicamente en mi entrevista de News Nation, se encontraron seres biológicos junto con los aparatos recuperados. ¿Eran, supongo, humanos o no humanos? Los seres biológicos eran no humanos, y esa fue la evaluación de las personas con conocimiento directo en el programa con las que hablé. Señor Grush, puede que ya te haya preguntado esto antes, pero quiero asegurarme, ¿tienes algún conocimiento personal de alguien que posiblemente haya resultado herido trabajando en la ingeniería inversa de naves? Sí. ¿Cómo resultaron heridos? No puedo entrar en detalles, pero puedes imaginarte que evaluar una tecnología desconocida avanzada presenta muchas posibilidades para las que no puedes prepararte completamente. Señor Grush, ¿por qué te refieres al fenómeno como inteligencia no humana? ¿Por qué desviarse de la base de la vida extraterrestre? Creo que el fenómeno es muy complejo. Y me gusta mantener una mente analíticamente abierta. Puede que puedas o no responder a mi última pregunta,
Y tal vez podamos hablar de ello en una sesión cerrada en la próxima audiencia que tengamos. Pero ¿quién en el gobierno, ya sea qué agencia, qué contratistas, quién debería ser llamado a la próxima audiencia sobre ovnis, ya sea en un entorno público o incluso en un entorno privado? Probablemente no puedas dar nombres o qué agencias, organizaciones, contratistas, etcétera, debemos convocar para obtener respuestas a estas preguntas, ya sea sobre financiación, qué programas están en marcha y qué hay ahí fuera. Puedo proporcionarte una lista específica de testigos cooperativos y hostiles de individuos específicos que estaban en eso. ¿Y cuándo podemos obtener esa lista? Sería feliz de proporcionártela después de la audiencia. Genial. Gracias. Y cedo el turno. ¿Has sufrido algún tipo de represalia o represión por alguno de tus testimonios o algo relacionado con esto? Sí, tengo que tener cuidado con lo que digo en detalle, porque hay una investigación abierta de represalia a denunciantes en mi nombre y no quiero comprometer esa investigación proporcionando cualquier cosa que pueda dar información a alguien. Pero fue muy brutal y muy desafortunado. Algunas de las tácticas que usaron para lastimarme tanto profesional como personalmente, para ser bastante sincero. ¿Tienes algún conocimiento personal de personas que han sido perjudicadas o lesionadas en esfuerzos por encubrir o ocultar estas tecnologías extraterrestres? Sí. Personalmente. ¿Alguien ha sido asesinado que tú sepas o hayas oído hablar de él? Debo tener cuidado con esa pregunta. Dirigí a las personas con ese conocimiento a las autoridades pertinentes. Señor Grush, ¿y tú? ¿Cuál fue tu experiencia después de dar un paso al frente? Bueno, solo han pasado unos 2 meses más o menos, así que supongo que mi experiencia ha sido, ya sabes, un apoyo abrumador de antiguos colegas míos que me han mandado mensajes privados y realmente lo agradezco. Pero tengo conocimiento de una actividad de represalia planeada activa contra mí y otros colegas. Y me resulta muy molesto viniendo de ciertos líderes en agencias anteriores con las que estuve asociado. Y eso es todo lo que diré públicamente. Pero puedo proporcionar más detalles en un entorno cerrado. Hubo ciertos colegas míos que fueron brutalmente atacados administrativamente. Y eso, ya sabes, en realidad me molesta mucho como líder ver que eso le sucede a otros compañeros de trabajo y en realidad a superiores míos en los últimos 3 años. ¿Cómo explicas esa respuesta? Yo lo llamo el Ministerio del Terrorismo. Esa es su flecha, su herramienta en la caja de herramientas para silenciar a la gente. Especialmente, ya sabes, a los funcionarios de carrera que se preocupan por su carrera, se preocupan por su autorización, su reputación para ascender en la escalera. Y cuando amenazas su carrera, mucha gente retrocede. Pero estoy aquí para representar a esas personas. En los últimos años has tenido incidentes que te han hecho temer por tu vida. ¿Abordar estos problemas? Sí, personalmente. Un memorando desclasificado del presidente Kennedy exige a la CIA compartir su inteligencia sobre ovnis con la NASA, fechado solo 10 días antes de su asesinato. ¿Podría esta carta explosiva ayudar a resolver uno de los asesinatos más impactantes de la historia? Fue un crimen presenciado por cientos de personas y es natural que sus observaciones difieran. Muchas personas creen que Kennedy había hecho poderosos enemigos, incluso la CIA, y que ellos fueron los responsables de su asesinato. Las teorías de conspiración que vinculan a la CIA con la muerte de Kennedy están bien documentadas, pero en 2010 emergió un sensacional memorando desclasificado del gobierno que algunos pensaron proporcionaba nuevos posibles motivos para la implicación de la agencia en el asesinato. Un documento escrito por el propio Kennedy 10 días antes de que fuera asesinado había redactado una carta a la CIA solicitando que todos los documentos sobre ovnis fueran liberados a él. En la carta, el presidente también ordena a la agencia compartir sus archivos secretos sobre ovnis con la NASA. Dice a la CIA: compartirán esta información sobre estos desconocidos, que significa ovnis. Comparten esto para que los directores de misiones de la NASA sean asistidos en la asunción de sus responsabilidades defensivas. La fecha de la carta es intrigante. Uno tiene que preguntarse si hay una correlación en este corto periodo de tiempo entre el envío de la carta y el asesinato, siguiendo
llamado el incidente de Roswell, donde supuestamente se estrelló una nave extraterrestre. La CIA estableció un grupo encubierto para monitorear la actividad de ovnis en Estados Unidos y en el extranjero durante los años siguientes. Documentó y catalogó miles de avistamientos. De repente se les solicita compartir información con otras agencias. Eso es algo que a la CIA nunca le gusta hacer. Ahora tenemos que hacer preguntas. ¿Fueron las indagaciones de Kennedy con la CIA sobre ovnis motivo de alarma o incluso posiblemente de asesinato? Esta sugerencia no convence, pero para la CIA, la carta de Kennedy podría también contener una segunda amenaza mayor. Este documento también habla sobre un programa de cooperación con la Unión Soviética en el espacio. Esencialmente instruye a la CIA a iniciar un programa de intercambio de datos con la Unión Soviética. La solicitud sigue un discurso que Kennedy dio en la ONU, donde incluso sugiere que colaborará con los rusos en el mayor premio del espacio, una misión tripulada a la Luna. Así pues, en la década de los 50 circulan rumores sobre la formación de un grupo ultrasecreto compuesto por 12 personas encargadas de tratar asuntos extraterrestres, especialmente después del incidente de Roswell. Se afirma que esta enigmática agrupación incluía a destacados científicos, políticos y figuras militares. La historia se remonta a 1984, cuando el investigador de ovnis, Jimmy Landera, recibió un rollo de película de 35 milímetros por correo que contenía los famosos documentos secretos Majestic 12. Estos documentos supuestamente incluyen un memorando del presidente Harry Truman autorizando la operación Majestic. La controversia se profundiza con el documento de información Eisenhower, fechado el 18 de noviembre de 1952, que enumera a los presuntos miembros de Majestic, incluyendo figuras destacadas como el almirante Roscoe Hillenkoetter, el doctor Vannevar Bush y el general Twining. Es importante destacar que este período coincide con la Guerra Fría, marcada por crecientes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el desarrollo de armas nucleares y las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Los documentos detallan procedimientos para el manejo de seres extraterrestres vivos, ovnis estrellados y restos de alienígenas. Lugares clave mencionados en los documentos incluyen el Área 51, la instalación S-4 y el Laboratorio Azul. En 1960, John F. Kennedy se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Mientras el país celebra a este astro ascendente de la política, pocos fuera del círculo íntimo de Washington, D.C., conocen la medida en que Kennedy lidia en silencio con el peligro que Eisenhower había descrito vagamente en su discurso de despedida, un peligro que algunos dicen estaba relacionado con secretos gubernamentales sobre la tecnología OVNI y el Área 51. Debemos prevenir la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por parte del complejo militar industrial. El potencial desastroso alzamiento de poder en malas manos existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. Un año y medio más tarde, la crisis de los misiles de Cuba llevó a Estados Unidos al borde de la guerra nuclear con la Unión Soviética. A pesar de la negociación secreta de Kennedy con Moscú para evitar la guerra, las tensiones seguían siendo altas. Kennedy entendió que esto nunca podría suceder de nuevo, que tenía que desarrollar una nueva relación con la Rusia soviética para evitar que estos dos países llegaran literalmente al borde de la Tercera Guerra Mundial. Para lograr este objetivo, Kennedy emite en secreto un memorando solicitando una cooperación más amplia entre Estados Unidos y la URSS en el espacio exterior, incluyendo la cooperación en programas de aterrizaje lunar. El memorando está fechado el 12 de noviembre de 1963. Creía que las diferencias entre América y la Unión Soviética podrían resolverse de manera pacífica y sentía que la forma más fuerte de demostrarlo a todos era cooperar en un área donde tenían capacidades únicas e intereses mutuos, como era la exploración conjunta de la Luna. El detalle en la audaz iniciativa de Kennedy también significaba compartir secretos clasificados sobre ovnis. Kennedy se enfrentó a la comunidad de inteligencia y existía un problema definitivo en la interpretación del fenómeno ovni y cómo manejarlo. Su principal problema era que se percibía como poco fiable para el establecimiento de seguridad nacional en una variedad de frentes, incluido el tema ovni.
Esta idea de colaboración en el programa espacial claramente activó alarmas con MJ-12 y algunas partes de la administración, y la preocupación era compartir tecnología alienígena con los soviéticos. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Eso fue lo que el Estado de Seguridad Nacional, la CIA, MJ-12, absolutamente no podían tolerar. La idea de compartir datos sobre ovnis con los rusos era un gran problema. La autenticidad de los documentos de MJ-12 es considerada sospechosa por historiadores convencionales, pero para los investigadores de ovnis, este documento de 9 páginas es explosivo. La primera página se refiere directamente al presidente. A cada presidente se le da un apodo de algún tipo, y esto es por razones de seguridad. Y Lancer es absolutamente John F. Kennedy, y de esta manera hablan de él. Como deben saber, Lancer ha hecho algunas preguntas sobre nuestras actividades, las cuales no podemos permitir. Este fue un conflicto clásico entre el presidente y la comunidad de inteligencia, y se mostraba estar más allá del control de cualquier presidente. Y quizás la página más escalofriante del memorando quemado indica que cuando las condiciones se vuelvan no propicias para el crecimiento en nuestro entorno, y Washington no pueda ser influenciado más. El clima carece de cualquier precipitación. Debería estar húmedo. Esa es una vieja frase soviética. Trabajo húmedo significa que es cuando matas a personas de manera encubierta. Es una forma muy cuidadosa de describir que si Kennedy no juega bien muy pronto, tiene que ser eliminado. Así que, obviamente, lo que debió haber pasado es que Kennedy comenzó a preguntar sobre alienígenas, grises, ovnis, todo el asunto. Y MJ-12 tomó una votación y decidió que teníamos que deshacernos de este tipo. Si el memorando quemado es auténtico, como creen los expertos en ovnis, el conflicto entre Kennedy y aquellos en posesión de secretos sobre ovnis dentro de nuestro gobierno estaban en curso de colisión. Según los investigadores de ovnis, desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense ha conocido innumerables avistamientos y encuentros de ovnis que probablemente fueron causados por seres extraterrestres. Sin embargo, cada presidente ha prohibido la divulgación excepto uno: Kennedy. ¿Podría su deseo de divulgar secretos relacionados con el fenómeno ovni haber preparado el escenario para una confrontación grave? Algunas personas podrían haber llegado a cualquier extremo para evitarlo. La autenticidad del memorando es muy debatida. Los investigadores de ovnis dicen que hay señales reveladoras que prueban que es genuino, que las marcas de quemaduras pueden ser fabricadas. Está bien, hay formas en que puedes simular un incendio, pero si miras los patrones en las marcas de quemaduras en estos documentos, puedes ver que parecen haber estado en una serie en un montón que fue salvado de un incendio. Además, se realizó un análisis que muestra que la tinta roja en estos documentos fue hecha de un pigmento que era prevalente en la década de 1960. James Angleton fue una de las personas más poderosas en la agencia durante unos 20 años y parece ser el que autorizó este memorando en particular. Y como jefe de contrainteligencia, tienes que neutralizar las amenazas percibidas que vienen en tu dirección desde cualquier dirección, los soviéticos, por supuesto, pero también, si es necesario, el presidente mismo. Este fue un conflicto clásico entre el presidente de Estados Unidos y el Estado Profundo, aunque se había salido completamente de control, y una batalla fuera de control entre el presidente y el Estado Profundo sobre los secretos de ovnis. Hoy en día, muchos creen que la CIA estuvo involucrada, aunque sea indirectamente, en una conspiración para matar a Kennedy. De hecho, en 1978, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos publica 2 bombazos. 1. La evidencia acústica científica establece una alta probabilidad de que 2 pistoleros dispararon al presidente. Y 2. El comité cree que el presidente Kennedy probablemente fue asesinado como resultado de una conspiración. Kennedy se enfrentó a la comunidad de inteligencia y existía un problema definitivo en la interpretación del fenómeno ovni y cómo manejarlo, como era la exploración conjunta de la Luna. Su principal problema era que se percibía como poco fiable para el establecimiento de seguridad nacional en una variedad de frentes, incluido el tema ovni. El presidente Kennedy tenía el deseo de compartir con el pueblo estadounidense alguna de la información más altamente clasificada que tenemos sobre ovnis y extraterrestres, por salvaje que suene.
Hay teorías de que el gobierno pudo haber estado involucrado en el asesinato de Kennedy, y si ese es el caso, eso sería muy desgarrador. Si estos documentos son auténticos, las implicaciones son realmente profundas. Es que las personas que están manejando el secreto de los OVNI han considerado tan importante que nunca deben perder el control sobre esa narrativa y sobre esa información. Nada puede interponerse en ese camino. Todo lo que lo amenaza debe ser eliminado. Es como si hubiera dos historias separadas. Esa es la historia oficial. Y luego está la historia secreta, lo que realmente ha estado sucediendo desde la Segunda Guerra Mundial a través de la Guerra Fría y hasta el día de hoy. Y la única forma de resolver estas dos historias separadas es que el gobierno finalmente divulgue toda la información que tiene sobre el fenómeno OVNI. El 16 de diciembre de 2017, los medios de comunicación informaron de la inesperada e impactante admisión por parte del Pentágono de que habían investigado los ovnis y la vida extraterrestre durante 5 años hasta 2012. Junto a esta información, el Pentágono reveló videos de encuentros con objetos desconocidos. El 26 de julio de 2023, en Washington, David Fravor, bajo juramento, testifica ante una audiencia del Congreso sobre ovnis. La primera en la historia, con unos testigos de una credibilidad de tan alto nivel. Llegamos a la ubicación aproximadamente a 20.000 pies. Nuestro punto en el radar se encuentra en la misma celda que el contacto. Al mirar alrededor vimos algo de agua blanca a nuestra derecha. Es importante señalar que el tiempo ese día estaba tan cerca de la perfección como se podría pedir en la costa de San Diego. Cielos despejados, vientos ligeros, mares en calma, sin crestas blancas en las olas. Así que el agua blanca destacaba en un vasto océano azul. Parecía como si hubieses puesto un avión de pasajeros a unos 5 metros bajo el agua para que las olas rompieran por encima y se formara espuma. Vemos la espuma y eso es lo que nos llama la atención. De lo contrario, nunca lo habríamos visto, pero entonces dije, «Hey, voy a ver de qué se trata». El otro piloto dice, «Me quedaré aquí. Ella puede verme a mí y al tic-tac». Así que ella obtiene una visión general de todo lo que está pasando. Algunas personas ven algo extraño y huyen. Yo quería acercarme, ver qué era. Pero antes de que David Fravor saliese a interceptar aquel objeto, Kevin Day llevaba captando estos objetos en el radar durante 2 semanas. No fue un evento. Fueron muchos eventos. Un grupo de ataque naval, liderado por el portaaviones estadounidense USS Nimitz, estaba realizando ejercicios previos al despliegue en la costa noroeste de México a finales de 2004. El 10 de noviembre, el USS Princeton captó señales de radar inusuales cerca de la isla de San Clemente. Estas señales no se correspondían con ninguna aeronave conocida. Se movía como si pusieras una pelota de ping-pong rebotando contra una pared de norte a sur, de este a oeste. Un movimiento muy brusco. Si un helicóptero se desplaza de lado, se ralentiza porque hay inercia. Pero esto no, así que pensábamos, ¿qué demonios es eso? Este objeto no seguía ninguna de nuestras reglas. No tenía un radio de giro, no tenía un tiempo para acelerar y desacelerar. Se movía tan rápido que resultaba realmente confuso para nosotros. Los 4 pilotos teníamos experiencia y sabiduría. Miramos y vimos un pequeño objeto blanco en forma de tic-tac, con un eje longitudinal apuntando de norte a sur y moviéndose de forma muy abrupta sobre el agua, como una pelota de ping-pong. No había rotores, ni perturbación causada por este, ni ningún signo visible de superficie aerodinámica como alas. El operador Kevin Day del sistema de radar tenía casi 2 décadas de experiencia trabajando con estos sistemas, por lo que estaba desconcertado. Sospechando un fallo, el recientemente actualizado radar se apagó y recalibró. Para sorpresa de todos, esto solo hizo que las señales de radar se volvieran aún más fuertes. Observaron de primera mano cómo los objetivos realizaban hazañas que desafiaban las leyes de la física. Los objetos se movían demasiado rápido para ser aves, demasiado lentos para ser aeronaves convencionales y en algunos casos descendían del espacio al nivel del mar en segundos. Kevin Day afirmó que al mirar el radar con estos objetos cayendo del cielo era como ver llover ovnis. El USS Princeton es los ojos y los oídos del grupo de batalla. Puede rastrear e identificar prácticamente cualquier cosa que vuele y eliminar el hecho de que podrían haber sido una aeronave amiga o enemiga de algún tipo. Nada encajaba realmente. Cuando comenzamos en sentido horario hacia el objeto, mi ayudante y yo decidimos bajar y echar un vistazo más de cerca, con la otra aeronave manteniéndose en una cobertura alta para observarnos a nosotros y al tic-tac. Proseguimos alrededor del círculo unos 90 grados desde el inicio de nuestro descenso, y el objeto repentinamente cambió su eje longitudinal, alineándose con mi aeronave, y comenzó a ascender. Continuamos otros 270 grados. Fuimos a la posición donde debería haber estado el tic-tac.
Nuestra altitud en este punto es de unos 15.000 pies y el tic-tac estaba a unos 12.000. Esta noticia se publica originalmente en 2017. Es la confirmación de la gran potencia mundial de que los ovnis existen. Vamos a rebobinar un poco al inicio. Nos vamos al año 2004, es lo que se llamó el incidente tic-tac. El piloto comandante David Fravor, que es este que se alistó a los marinos cuando tenía 17 años, cuando llega al portaaviones, él hace un rebote y dice: jamás en toda mi carrera he visto algo similar. Al dirigirnos hacia el objeto a aproximadamente media milla de distancia, este aceleró rápidamente frente a nosotros y desapareció. Nuestro compañero, aproximadamente 8.000 pies sobre nosotros, también perdió el contacto. Inmediatamente volvimos para ver dónde estaba el agua blanca y también había desaparecido. Así que mientras empezábamos a girar de nuevo hacia el este, el controlador dijo: señor, no va a creer esto, pero esa cosa está en su punto de referencia, aproximadamente a 60 millas de distancia. En menos de un minuto puede calcular la velocidad. Un objeto con ese rendimiento, con ese tipo de aceleración, no tenía alas, no tenía escape, se produce a 100 millas al suroeste de San Diego, en California. Salen de un portaaviones, el Nimitz, y nosotros hemos tenido acceso. Cuando tú te lees estas 6 páginas, te das cuenta de que lo que ocurrió allí fue algo más que un simple incidente. Podemos ver el objeto por primera vez. Este es el avión que pilotaba un F-18 Super Hornet, y este avión porta lo que se llama un sensor Raytheon, que lo que hace es tener un sensor eléctrico, óptico y otro infrarrojo que alcanza hasta 74 kilómetros. La grabación la captura este tipo de sensor. Para que nos hagamos una idea de lo extraordinario de estos movimientos, vamos a ponerlos en contexto. Estos objetos se desplazaban a una altitud de 9.000 metros y ocasionalmente descendían tan solo 10 metros por encima de la superficie del océano en escasos 0,78 segundos. Los cálculos indican que esto requeriría una aceleración mínima de más de 5.000 veces la gravedad terrestre, 5.000 Gs. En comparación con una aceleración de 1.000 Gs, un objeto podría alcanzar el 80% de la velocidad de la luz en solo 11 horas. Podrían atravesar potencialmente toda la galaxia en poco más de 3 meses y medio de tiempo relativo en la nave. Aunque los observadores fuera de la nave percibirían que este viaje tomaría alrededor de 100.000 años. Los escépticos a menudo se preguntan por qué se supone que estos objetos son naves espaciales. La respuesta simple es que su aceleración y velocidades se asemejan estrechamente a las de naves espaciales altamente avanzadas. ¿Recuerdas el tiempo ese día? ¿Estaba nublado o ventoso o algo fuera de lo común en la costa del Pacífico? De hecho, si conoces San Diego, fue un día perfecto. Vientos ligeros, sin crestas blancas, cielo despejado, ni una nube. Ahora, ¿es cierto que viste en tus palabras un objeto volador en forma de tic-tac de 12 metros? Es correcto, o para algunas personas que no saben lo que es un tic-tac, es un tanque de propano gigante volador. Entiendo. ¿Este objeto apareció en el radar o interfirió con tu radar? ¿O el del USS Princeton? El Princeton lo rastreó. El Nimitz lo rastreó. El E-2 lo rastreó. Nunca lo vimos en nuestros radares. Nuestros radares de control de fuego nunca lo detectaron. El otro avión que tomó el vídeo sí lo detectó en un radar en cuanto intentó fijarlo y bloquear el radar, y rápidamente cambió al pod de objetivos, lo cual puedes hacer en el F-18. Por lo que viste ese día y lo que has visto en vídeo, ¿viste alguna fuente de propulsión en el objeto volador, incluyendo en posibles escaneos térmicos desde tu aeronave? No, no hay ninguna. No sale ninguna estela de aire. Y Chad, quien tomó el vídeo, revisó todos los modos y no hay signos visuales de contaminación. Simplemente está flotando en el espacio a 6.000 metros. En tu carrera, ¿alguna vez has visto un sistema de propulsión que no genere escape térmico? No. ¿Puedes describir cómo la aeronave maniobró? Abruptamente, muy decidido. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era consciente de nuestra presencia y tenía tasas de aceleración. Quiero decir, pasó de 0 a igualar nuestra velocidad en un instante. Ahora, si el avión más rápido de la Tierra intentara hacer las maniobras que viste, ¿sería capaz de hacerlo? No, ni siquiera cerca. Cuando Kevin Day intentó documentar lo sucedido, extrañamente, todas las comunicaciones de esa semana entera habían desaparecido. El comandante Fravor, junto con otros testigos, también afirmó que vieron una versión extendida del vídeo en una resolución más alta, pero nunca se ha publicado. Supuestamente, todas las grabaciones de los eventos se borraron la misma noche en que se registraron. Numerosos testigos en ambos barcos también afirman que vieron llegar a 2 hombres en helicóptero que recopilaron los datos pertinentes antes de borrar todas las cintas
y discos duros. Los testigos dijeron que nunca habían visto algo así antes. Aún así, Kevin Day añade una capa de experiencia que no teníamos antes con esos ojos electrónicos. Puede ver cosas que el ojo desnudo no puede. Y tiene una dimensión completamente nueva para esta investigación. Los veía caer en el radar cerca de Isla Catalina, y después la misteriosa flota de ovnis voló hacia el sur a través del área de entrenamiento de la Marina. La Isla Catalina, al parecer, está atrayendo estos ovnis por cualquier razón. Todavía no lo sabemos. Las islas de Catalina tienen unas características geológicas únicas, formadas por el choque de dos placas tectónicas, lo que resulta en un canal de 1000 metros de profundidad que la separa del continente. La isla, estratégicamente ubicada cerca de zonas militares y con una historia que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, siempre ha sido un enigma. Los avistamientos de ovnis no son nuevos. Incluso Kelly Johnson, el fundador de la división Skunk Works de Lockheed Martin, reportó haber visto un ovni en 1954. Se especula que los ovnis podrían formar parte de un programa militar secreto, pero las capacidades observadas de estas naves hacen difícil de creer que eso sea posible. Los avistamientos de ovnis han ocurrido no solo en Catalina sino en todo el mundo, desafiando cualquier explicación lógica basada únicamente en pruebas militares. La única certeza es que algo inexplicable está ocurriendo en las aguas y cielos alrededor de la isla Santa Catalina. Los ovnis, ya sean fenómenos naturales, entidades extraterrestres o proyectos militares secretos, continúan siendo un enigma que desafía nuestra comprensión del mundo. Gary Boris era un técnico a bordo del Nimitz. Dijo que cuando los detectaron, a veces solo iban a un par de cientos de nudos, a veces parecían estacionarios, a veces se mueven relativamente rápido. La forma en que nos rodearon fue casi como si solo nos estuvieran monitoreando. Boris afirma que los operadores habían visto algo más extraordinario. El objeto se sumergió en el océano y luego aceleró a una velocidad 2 veces más rápida que el submarino intacto más rápido de la Marina. El USS Louisville, un submarino nuclear de 6.000 toneladas, patrullaba justo debajo de la superficie. Boris dice que habló con el equipo de sonar del submarino y le contaron que detectaron estos objetos. Pero ninguno quiere hablar públicamente. De hecho, le dijeron que no les llamase nunca más. El especialista principal en radar, Kevin Day, dice que observó hasta 100 de las misteriosas naves volar con impunidad a través del espacio aéreo de la Marina en los próximos días. Y solo para confirmar, este objeto no tenía alas, ¿correcto? Sin alas. Ahora, ¿la aeronave que estabas volando estaba armada? No, nunca me sentí amenazado en absoluto. Si la aeronave estuviera armada, ¿crees que tu aeronave o cualquier aeronave en posesión de los Estados Unidos podría haber derribado el Tic Tac? Diría que no. Solo por el rendimiento nos dejó atrás en una fracción de segundo. Parece que tenemos aquí un problema que necesita una investigación más profunda. ¿Sí? En tu opinión, ¿este tic-tac volador es capaz de ser el producto de cualquier otra nación en la Tierra? No, como dije antes, creo que desafía la ciencia material actual y la capacidad de desarrollar tanta propulsión. Y sé que algunos físicos han hecho cálculos, lo cual está más allá de cualquier cosa que tengamos. Basándose en sus experiencias y observaciones, ¿cree que los ovnis representan una posible amenaza para nuestra seguridad nacional? Sí, y le diré por qué. La tecnología a la que nos enfrentamos era mucho más avanzada que cualquier cosa que tenemos, y podrías colocarla en cualquier lugar. Si tuvieses uno, si capturases uno, entender su tecnología y lograses que funcionase, estaríamos hablando de algo que puede ir al espacio, dirigirse a cualquier lugar, descender en cuestión de segundos, hacer lo que quiera y marcharse. Y no hay nada que podamos hacer al respecto, absolutamente nada. 10 años después de los eventos con el piloto David Fravor y el tic-tac en la costa del Pacífico que puso los ovnis en el punto de mira, al otro lado en la costa del Atlántico los encuentros ocurrían aún con más frecuencia.
Al cabo de un tiempo, empezaron a actualizar nuestros radares al sistema APG-79 y entonces empezamos a observar ecos de radar que se comportaban de manera inesperada, objetos que mostraban unos movimientos erráticos y de repente frenaban en seco. Obviamente no esperábamos ver nada ahí arriba. Con el tiempo descubrimos que esos ecos generaban una mayor energía. Fue como un santo cielo. Son objetos físicos, no errores del radar. Eso cambió toda nuestra perspectiva. Estábamos volando alrededor de algo que quizá ni percibirías sin la ayuda de los sistemas de radar. Hubo otro incidente en 2015 que ocurrió frente a la costa de Jacksonville, Florida. Estábamos realizando maniobras y yo volaba junto a varios otros cazas, pero de vuelta a casa, nuestro compañero de ala filmó lo que hoy conocemos como el vídeo gimbal. Hay una flota entera. Mira esa cosa, está girando. ¡Oh, Dios mío! Los pilotos militares y privados han visto cosas en los cielos, desde los famosos Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial hasta, por ejemplo, en septiembre de 1976, el evento que se conoce como el Encuentro OVNI de Teherán, y es un encuentro asombroso. La Fuerza Aérea intentó interceptar un objeto que brillaba y maniobraba de manera extraordinaria. El general Parviz Shafari dice que intentó disparar un misil, pero gran parte de su avión se volvió inoperante. Todos los instrumentos fluctuaban. La radio sonaba distorsionada, las comunicaciones no funcionaban, el radar estaba funcionando, pero los misiles no funcionaban. Este evento fue presenciado por cientos de personas en el cielo nocturno, civiles, pilotos, generales y el ojo infalible de los operadores de radar de la Fuerza Aérea iraní, que alertaron al primer puesto de mando y al general adjunto de la USAF y mandaron un jet F-4. El piloto describió ver una gran estrella, que era al menos 2 veces más grande que las estrellas normales. 2 aviones perdieron instrumentación y comunicación cuando se acercaron demasiado a uno de los objetos, así que regresaron. El mayor Schaefer informó nerviosamente que un ovni más pequeño había salido del objeto más grande e intentaba enfrentarse a él y se dirigía hacia ellos. Intentaron derribarlo, pero cuando apretaron el gatillo no funcionó. No pudieron disparar los misiles. Temiendo por sus vidas, el piloto intentó eyectarse, pero la eyección tampoco funcionó. Los sistemas estaban inoperantes. El piloto no tuvo más remedio que escapar del encuentro aparentemente hostil. Cuando el avión se alejó 10 millas, todos los instrumentos y comunicaciones se restablecieron. El piloto luego informó que el ovni parecía estar aterrizando en una montaña al sureste de Teherán. Este aterrizaje fue confirmado por la torre de radar y el general de brigada Yusuf lo presenció desde su balcón con sus propios ojos. Cuando después se separaron, el objeto aterrizó en una zona abierta, irradiando una luz brillante que iluminaba las arenas del suelo. Otro día, uno de mis compañeros de escuadrón se dirigía a una zona de entrenamiento. 2 aviones estaban volando en formación y de repente, uno de esos objetos pasó justo entre ellos, a unos 30 metros de distancia. Uno de los pilotos lo vio pasar. Cuando volvió a la base, se fue directo a informar sobre el incidente. Aún llevaba puesto su uniforme y la expresión de sorpresa en su rostro parecía decir: acabo de ver una de esas malditas cosas. Bueno, lo describió de una forma bastante simple. Dijo que parecía un cubo negro dentro de una esfera transparente y estos fenómenos son muy frecuentes. Con el nuevo radar, los veíamos todos los días en Virginia Beach. Despegabas por la mañana y veías uno por aquí, otro por allá. Regresabas por la tarde y veías 3 más por otra zona. Así que dando vueltas, subiendo, bajando. Entonces no están en un plano y no van en línea recta, ¿correcto? También los veríamos planos. Los vemos perfectamente estacionarios allá arriba, independientemente del viento. ¿De verdad? ¿De qué tipo de viento estamos hablando? A esa altitud podrías tener vientos de hasta 220 kilómetros por hora. Entonces están completamente estacionarios con un viento de 220 kilómetros por hora. ¿Cómo puede hacer algo eso? A mí también me parece muy extraño. Incluso si tuviéramos algo que pudiera gastar tanta energía como un pequeño cohete, si quisieras mantenerlo perfectamente estacionario contra la gravedad, podrías disparar todos los cohetes en la parte inferior muy rápido y con suerte mantenerlo plano, pero tendría pequeñas variaciones. Y luego, si tienes viento golpeándolo y todo eso, podrías hacer que esos cohetes intentaran contrarrestarlo, porque el viento tampoco está perfectamente quieto, ¿verdad? Varía, así que es casi como si no estuviera realmente luchando contra el viento. Parece que simplemente está allí de alguna manera. Tras el aterrizaje del ovni, cuando después se separaron, el objeto, más pequeño, aterrizó en una zona abierta, irradiando una luz brillante que iluminaba las arenas del suelo. Muchos civiles informaron de cortes de energía que dejaron atónito al personal militar. Una reunión ultrasecreta entre la Fuerza Aérea Imperial iraní y la Fuerza Aérea de Estados Unidos tuvo lugar poco después de este evento. Hussein Peruzzi, un controlador de la Fuerza Aérea en la base aérea de Major Wood, estuvo presente en esta reunión. Escucharon nuestro informe y el informe del
el piloto, concluyeron que ningún país es capaz de tener una tecnología así. Pero lo mejor es que este avistamiento también fue captado por el sistema de satélites DSP registrado como los llamados Fast Walkers, caminantes rápidos. El sistema de satélites DSP detectó ese objeto aparentemente en ese día. El DSP es un detector basado en infrarrojos para localizar misiles lanzados desde la Tierra o que entran en la atmósfera terrestre, porque ahora sabemos que puede detectar estos ovnis llamados caminantes rápidos. Así que el DSP pudo detectar esos objetos en Teherán exactamente al mismo tiempo que el F-4 se encontró con un ovni e intentó derribarlo. No tenemos una prueba del 100% de que sean los mismos objetos, pero es realmente difícil imaginar que estos eventos no estén relacionados. Si esas antiguas naves espaciales pueden detectar ovnis que entran en la atmósfera terrestre, imagina lo que podríamos hacer con la tecnología actual. Pero, ¿a qué velocidad va esta cosa? A veces estacionarios, otras veces estarían yendo alrededor de 1,6 a 2,8 Mach, lo cual a esa altitud es aproximadamente 240 o tal vez 330 nudos. Así que no muestra ningún tipo de patrones que hayas reconocido en el pasado estando estacionarios. Con el tipo de trayectoria errática, no. Pero también los vería básicamente volar lo que llamamos un patrón de circuito. Lo que significa es que vuelan en una trayectoria recta, luego hacen un giro de 180 grados en una dirección determinada. Luego vuelan en una trayectoria recta, luego vuelven a girar. ¿Cuánto tiempo se quedan estas cosas allí arriba? Siempre estaban allí, ¿sabes? Siempre cuando despegábamos los veíamos y luego cuando aterrizábamos todavía estarían allí, como todos los días. Todos los días. Uno de los casos más desconcertantes ocurrió el 21 de octubre de 1978, cuando el piloto australiano Frederick Valentich despegó de Melbourne con destino a la isla King en una Cessna 1i2L. Todo iba según lo previsto hasta que, una hora después, se comunicó con la torre de control para informar sobre una aeronave desconocida que estaba sobrevolándolo y dando vueltas alrededor de su avioneta. Tras un intercambio de mensajes con la torre de control, sus últimas palabras, antes de cortarse la comunicación, fueron: «¡No es un avión!». Su micrófono quedó abierto durante 17 segundos, capturando un extraño ruido metálico. Hasta el día de hoy, tanto Valentich como su avioneta permanecen desaparecidos. Esta desaparición ha suscitado diversas teorías, la más popular de las cuales sugiere que Valentich fue abducido por un ovni. Esta versión encuentra apoyo en testimonios de 20 testigos que vieron una luz verde errática en el cielo la misma noche. Ken Hanson, uno de los testigos, incluso vio la luz verde moverse directamente sobre un avión ligero. Las declaraciones de estos testigos se corroboraron en un informe detallado en la revista de exploración científica. Otros testigos no fueron nombrados, pero uno de ellos era un fotógrafo aficionado llamado Roy Manifold. La noche del evento estaba tomando fotos del atardecer, aproximadamente unos 20 minutos antes de que Valentich informara tener problemas. Las fotos se tomaron cerca de la misma costa donde ocurrió el incidente. Manifold no vio nada esa noche, pero su cámara sí captó anomalías. Estas fotos fueron enviadas a varios expertos, uno de los cuales era el Dr. Richard Haynes, un ex investigador de la NASA y profesor asociado de psicología en la Universidad Estatal de San José. Él declaró lo siguiente: «Basándome en los datos computarizados de las imágenes, representan un objeto volador desconocido de dimensiones moderadas, aparentemente rodeado de un vapor o residuo de escape similar a una nube. Otros que han examinado la foto han dicho que es una anomalía natural relacionada con la película de la cámara o algo ubicado en la lente. El caso sigue siendo un enigma, dejando a su paso más preguntas que respuestas. ¿Fue un trágico accidente o hay elementos misteriosos aún por descubrir? La desaparición de Frederick Valentich sigue siendo uno de los casos más extraños y debatidos en la historia de la aviación y la ufología. Hasta ahora realmente no hemos tenido una comprensión exacta de los mecanismos del secreto ovni. Sin embargo, obtenemos algunas pistas a lo largo de la historia. En 1947, tras los frecuentes avistamientos de ovnis en todo Estados Unidos, Nathan Twining, jefe de todo el desarrollo de aeronaves de la Fuerza Aérea, escribió una famosa carta. Escribe que el fenómeno ovni es algo real y no visionario o ficticio.
Pero la parte mucho más interesante de la carta es donde escribe sobre la posibilidad de que los programas estadounidenses intenten construir naves con estas capacidades. Escribe que cualquier desarrollo en este país en la línea indicada sería extremadamente caro, consumiría mucho tiempo y que el considerable gasto de los proyectos actuales y por lo tanto si se dirige, debería establecerse de forma independiente de los proyectos existentes. Si fueras el complejo militar industrial y tuvieras que mantener un programa altamente secreto de ingeniería inversa de ovnis, completamente blindado de los representantes civiles elegidos que entran y salen del gobierno, ¿qué programas pasados podrían ser tu inspiración? Sarbacher, Oppenheimer, todos esos tipos. Los que estaban involucrados en Manhattan estaban superponiendo el mismo ecosistema de secretismo de la misma manera para proteger los secretos nucleares. El proyecto Manhattan creó el ecosistema de secretismo para proteger el material OVNI usando las mismas leyes. La definición de material nuclear especial en la Ley de Energía Atómica Pública de 1954 básicamente afirma que cualquier material que libere cualquier tipo de energía atómica queda protegido por el mismo secreto. Si algo no es un arma nuclear, pero emite energía radiológica, ya sabes, desintegración alfa, beta, lo que sea. Mismo secretismo. El proyecto Manhattan tendría la custodia de él y luego pasaría a la Comisión de Energía Atómica y luego pasaría al Departamento de Energía, que tiene su propia línea de autorizaciones. El proyecto Libro Azul fue el programa oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos encargado de investigar los ovnis en las décadas de los 50 y 60. Sin embargo, básicamente funcionó como un medio de propaganda para la Fuerza Aérea, explicando y minimizando los fenómenos para el público. Jacques Vallée, un destacado investigador francés de ovnis, especula que podría haber existido un programa secreto más profundo que investigaba ovnis, posiblemente relacionado con el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan fue algo así como el primer libro azul. Ya sabes, algunas personas con las que soy colega me contaron que sus abuelos recibían informes de ovnis trabajando, de hecho, en el Proyecto Manhattan. Y recuerdo que me contaron eso y yo estaba como, ¿en serio? ¡Santo cielo! Eso es una locura. Ya sabes, había como todo un lado diferente del Proyecto Manhattan. ¿Dónde podrían haber tenido lugar estos programas secretos de ovnis? La primera pista podría provenir del famoso incidente de Roswell en el 47. Según la historia, se recuperaron misteriosos restos de un accidente por parte de un granjero llamado Mac Brazel. Después de recoger los restos, la base aérea del ejército de Roswell emitió un comunicado de prensa bastante insensato que afirmaba que se había recuperado un platillo volador de una granja local. Pero dentro de las 24 horas, el ejército anunció que en realidad se trataba de un globo meteorológico. En 1978, el teniente coronel Jesse Marcel afirmó que todo esto era solo una cortina de humo para desviar la atención del público de la verdad de que los restos de Roswell eran tecnología extraterrestre, que contenía extraños jeroglíficos y metal de memoria maleable. Según él, los materiales finalmente fueron llevados a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Esto tiene sentido, ya que Wright-Patt era el lugar al que el ejército llevaría equipos enemigos para ingeniería inversa. De hecho, solo unos años antes, la base se utilizó para recuperar con éxito un motor de pulso alemán. Cuando prominentes representantes del gobierno preguntaban qué estaba sucediendo en Wright-Patterson, se encontraban con la negativa. No importaba quiénes eran, senadores, candidatos presidenciales, incluso presidentes. Si no tenías necesidad de saberlo, estabas fuera. Llamé a Curtis LeMay y le dije: General, sé que tenemos una sala en Wright-Patterson donde guardas todas estas cosas secretas. ¿Puedo entrar allí? Nunca lo había visto enfadarse conmigo, pero estaba enfurecido. Me echó y dijo: Nunca me hagas esa pregunta de nuevo. Es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué el general LeMay actuaría así con un senador en funciones? A menos que hayas hecho el juramento de sangre y fueras como el director de la CIA o algo privado anteriormente, a menos que tengas que pasar la pluma para firmar como una orden ejecutiva o algo así, ¿por qué necesitarías saberlo? A menos que literalmente, como comandante en jefe, necesites saberlo para tomar una decisión. ¿Qué más se alojaba en Wright-Patterson? Se convertiría en un centro de pruebas de ingeniería nuclear y en centro de investigación antigravedad. También fue el centro de operaciones del Proyecto Libro Azul, así que tenían gente trabajando en los ovnis y por otra parte tenían a gente básicamente asegurándose de que nadie tuviera idea de lo que estaban haciendo.
He visto esto en otros programas convencionales, lo compartimentas tanto. Algunas personas realmente no saben en qué están trabajando. Solo las personas que tienen rangos más altos pueden mirar hacia abajo en todas las facetas de la pirámide. Y eso obstaculiza el progreso. Y ciertamente con este tema, cuando estás tratando de descifrar un desconocido, ese tipo de seguridad obtusa tampoco ayuda. Mira qué panorama. En las instalaciones donde estábamos diseñando y construyendo armas nucleares, había ovnis. En las instalaciones donde probábamos las armas, había ovnis. En las bases donde desplegamos esas armas, en los barcos, los submarinos nucleares, en todos esos lugares, todas las personas que trabajaban allí han visto estas cosas. ¿Están todos locos? Porque si lo están, no deberían tener acceso a armas nucleares. Tenía forma de diamante, se detuvo, las luces se apagaron y luego apareció un resplandor blanco en la parte trasera de la nave y se disparó directamente hacia el aire, desapareció en un segundo. Donde lo viste y hacia donde se disparó es de hecho la base militar de Minot. Base aérea de Minot. Es la única base de Estados Unidos que puede lanzar tanto misiles nucleares como bombarderos de largo alcance armados con armas nucleares. Parece que vemos estas cosas alrededor de nuestras instalaciones nucleares, energía nuclear, armas nucleares. Definitivamente parece haber algún tipo de correlación. Y si veo algo que potencialmente tiene la capacidad de amenazar o deshabilitar nuestra capacidad nuclear estratégica, tengo que considerarlo una amenaza. Si miras nuestro propio desarrollo humano, inmediatamente después de que desciframos el átomo, energía nuclear, armas nucleares, pasamos a una magnitud en la extracción de energía de hasta 10 a la sexta toneladas de TNT en proporción. Y de eso es de lo que estamos hablando. Es como si estuviéramos a un descubrimiento de distancia para tal vez manipular el espacio-tiempo. ¿Hay alguna indicación de que estos grupos estén interesados en nuestra tecnología y capacidades nucleares? Sí, por observación externa sí, esa podría ser una evaluación justa. Esto es desde mucho tiempo atrás, en el 48. Eso es sobre Los Álamos, otro objeto desconocido en Nuevo México. Eso fue durante el Proyecto Manhattan. Durante la década de 1950, la Fuerza Aérea detonó más de 100 bombas atómicas en pruebas en superficie en el desierto de Nevada. Tenía más de una docena de personas que habían trabajado allí que decían que los ovnis eran algo común. Había empleados asignados para monitorear actividad ovni en relación con las pruebas. A veces aparecían antes de las pruebas. A menudo aparecían después y asombrosamente también durante las pruebas. Todas las instalaciones nucleares, Los Álamos, Livermore, Sandia, Savannah River, todas tenían incidentes con ovnis. ¿Cuál sería un ejemplo de uno de los casos más relevantes? En la base aérea de Minot, los ovnis aparecieron sobre estos misiles. De repente, algo activó el misil y estaba listo para disparar. Afirman que uno de los misiles nucleares se activó cuando un ovni se cernía sobre él y luego se desactivó cuando desapareció. Un año después, un incidente similar supuestamente ocurrió en la base aérea de Malmstrom, en Montana. El personal militar allí dice que un objeto rojo brillante y ovalado se cernía sobre su silo de misiles, y los 10 misiles nucleares de la base quedaron deshabilitados. Durante las siguientes 2 décadas, múltiples sitios de lanzamiento nuclear de Estados Unidos informarían alarmantes incidentes con ovnis. Existe un pueblo en Japón obsesionado con los ovnis en un lugar llamado Ina, y casualmente está justo al lado de Fukushima, donde un terremoto en 2011 desencadenó un famoso desastre nuclear. Otro incidente en 1994, 62 niños de una escuela primaria de la Escuela Internacional Ariel en Zimbabue dijeron ver una nave plateada descender del cielo y aterrizar en un campo cerca de su escuela. Casualmente la escuela se encontraba cerca de una mina de uranio. Pero quizás la mejor colección de evidencia sobre la conexión nuclear ovni proviene de un libro muy creativamente llamado UFOs y Nukes, de Robert Hastings. Comenzó a investigar y simplemente a hablar con todos estos operadores de radar, y muchos de ellos afirman cosas bastante locas sobre ver ovnis alrededor de bases nucleares. Durante los últimos 37 años, personalmente he localizado y entrevistado a más de 120 de estos exmilitares o retirados. Robert Salas dijo que toda la base de Malmstrom fue de hecho dejada inoperable. Los misiles se desactivaron uno por uno. Esta vez estaba gritando por teléfono diciendo que están viendo un objeto rojo brillante. Muy raramente falla un misil.
Y mucho más raro que esto es que lo hagan 2 al mismo tiempo. Pero nunca 10. Bob Jacobs era un teniente en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y trabajaba como oficial de fotoinstrumentación. En 1964, mientras estaba destinado en la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California, Jacobs fue testigo de un incidente ovni que marcaría su vida. Durante una prueba de un misil Atlas, que llevaba una ojiva nuclear falsa, Jacobs y su equipo se encargaron de filmar el vuelo del misil para analizarlo posteriormente. La prueba transcurrió normalmente hasta que la ojiva alcanzó el espacio exterior. Entra y dice: siéntate, teniente. Me siento al lado de la mesa con un proyector sobre ella. Dijo: ahora observa esto. Las 3 boquillas del misil Atlas llenan el plano. Era absolutamente cristalino. Lo vimos despegar. El telescopio que seguía filmando siguiendo a nuestra ojiva volando a 8000 millas por hora. Mientras lo veíamos me dije: wow, esto es increíble. En ese momento, según el relato de Jacobs, un objeto volador no identificado apareció en la secuencia filmada. Entonces será aún más increíble. En el plano entró otro objeto siguiéndonos. Ahora vamos a 8000 millas por hora. Esta cosa entró al plano hasta la ojiva, disparó un haz hacia ella y dio vueltas así, por encima de la ojiva. Disparó un haz de luz hacia abajo y procedió a ir frente a ella. ¡Bum! Disparó otro haz donde bajó así y mostró otro haz de luz hacia arriba. Y luego salió del plano aún más rápido de lo que había entrado. Inmediatamente después de este ataque, la ojiva empezó a tambalearse y cayó fuera de su trayectoria programada, inutilizándola. Cuando Jacobs presentó el material filmado a sus superiores, fue llevado a una reunión con un hombre que no conocía, quien le informó que no debía hablar de este incidente. Le dijeron que lo que había visto era muy sensible y que debía considerarse clasificado. La película fue confiscada y, según Jacobs, nunca volvió a verla. Entonces se recuperó el ovni 2 años antes que Roswell. El objeto fue llevado primero a White Sands y luego a Los Álamos. Es un objeto que tenía el tamaño de 2 camiones y tardó 10 días en ser retirado. Sabemos eso por el tipo de camión que trajeron y la grúa que traería el ejército. Para los niños, por supuesto, esto fue un suceso extraordinario. Este objeto golpeó la torre, luego planeó con pudo durante medio kilómetro hasta llegar a esa maleza e hizo un giro controlado. Los niños vieron 3 criaturas en una apertura en el objeto, pero el resto del objeto está intacto. Hubo una tormenta eléctrica antes, puede que alterase algo sobre la trayectoria del objeto. No sabemos de dónde vino. Sabemos eso por el testimonio muy detallado de los 2 niños. Teníamos todas las cintas de estas entrevistas que transcribimos. Esto ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial. 2 días después de la capitulación de Japón, un mes después de la detonación de la primera bomba atómica, y este objeto surge de la nada, destruye una torre de comunicación del proyecto Manhattan y se estrella en los arbustos frente a un piloto y 2 niños. Los niños corrieron allí para intentar ayudar a los pilotos. Nadie tenía idea de los ovnis en ese momento, y lo que ven es 3 seres pequeños, de aproximadamente su tamaño, ¿sabes? Alrededor de 1 metro, un poco más de 1 metro de altura, que respiran nuestro aire. Así que parecen humanos. No llevan casco, respiran nuestro aire. Están vivos, se están moviendo, deslizándose dentro de este objeto. Nunca salen, y parecen estar en un estado de total confusión. No volveremos a verlos, no sabemos qué ocurrió esa noche.